Esta tarde se ha leído, ha sido en Santiago, capítulo 1. Yo quiero decirles que esta mañana estuve en el Puerto de la Cruz compartiendo la palabra. Como voy a estar fuera, pues Pastor Marcos me decía, mira, sube y así pues compartes con la iglesia. Y esta palabra que voy a compartir esta tarde con ustedes, yo la compartí esta mañana, aunque no sale un mensaje dos veces igual, ¿verdad? Por más que uno quiera. Pero tanto aquí en la iglesia, como ahora en este viaje que hemos tenido Elena y yo recientemente a Italia, nos hemos encontrado con hermanos que nos han hecho una pregunta sin ellos saber que éste estaba preguntando lo mismo que aquel. Y esto despertó en mí el deseo de preparar un mensaje, lo más sencillo posible, para que tengamos clara la diferencia entre una prueba y una tentación. Hermanos me han preguntado, hermano, ¿cómo puedo saber yo si lo que me está pasando a mí es una prueba? ¿Cómo puedo saber yo si Dios está detrás de lo que me está sucediendo? ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Hay algún esquema, hay alguna estructura bíblica para diferenciar lo que es una tentación de una prueba? ¿Cuáles son las características de que estoy siendo probado por el Señor? Y todo esto despertó, ya digo, en mí el deseo de preparar algo para compartir con ustedes. Y partimos de la base, yo lo decía también en esta mañana a los hermanos del puerto, que Dios tiene todo el derecho de probarnos cuantas veces quiera y como Él quiera. Él no tiene que pedirnos permiso en ningún momento para probarnos. Es más, si eres cristiano vas a ser probado sí o sí. La peor desgracia que le puede ocurrir a una iglesia, a un creyente, es que nunca sea probado en nada. Si eres creyente te aseguro de que vas a ser probado, querido. Pero no te asustes. Aunque el diablo nos quiera zarandear como el trigo, antes de ser probado ya el Señor preparó previamente la salida. Así que el mayor privilegio que podemos tener en momentos puntuales de nuestra vida es ver que nuestro Dios, nuestro grandioso y magnífico Dios, está dedicándome un tiempo para fortalecerme en la fe, para acercarme a Él y para tratar con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo con todo mi corazón, y discúlpenme si tal vez tú no piensas lo mismo, pero yo creo que las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez. Yo creo que las pruebas son diseñadas específicamente para cada uno de nosotros. Aunque en esta tarde estuviéramos todos siendo probados, ninguno tendría la misma prueba que el otro hermano que te está acompañando a tu lado. Porque tenemos un Dios personal y todo lo que Dios hace en nuestra vida ha sido diseñado específicamente para cada uno de nosotros. Y por eso podemos ver en la Escritura que los grandes personajes de la Biblia fueron probados, pero ninguno fue probado igual. Y permítame poner algunos ejemplos. Sabéis que me gusta poner ejemplos de la Biblia cuando explico un concepto. Si las pruebas que el Señor hizo pasar al patriarca Abraham se las hubiera mandado, por ejemplo, a mi queridísimo rey David, lo hubiera matado. Porque David era un hombre tremendamente temperamental, era todo un líder, era un hombre de Dios, el más cerca del corazón de Dios. Pero era un hombre que todas las batallas las ganó siempre de la puerta para afuera. Nunca ganó ninguna de puertas para adentro. Es decir, su gran debilidad fueron sus hijos. Permítame la expresión, eran calzonazos. Dentro de su casa sus hijos le mangoneaban y hacían lo que les daba la gana. Era incapaz de imponer su autoridad como padre. Sin embargo, fuera de la casa no había guerra que David no venciera. Los filisteos temían. Cuando se oía que David iba por ellos, amigo, es como cuando Israel coge el Merkabá, el tanque de guerra, y solamente arrancar los motores, ya dicen que empiezan a temblar los palestinos y los enemigos de Dios cuando los tanques de guerra de Israel se encienden y se oyen a kilómetros los motores, sabes que ya, amigo, llegó el fin. Cuando David decía, vamos, los enemigos ya salían huyendo. Y los demonios ni te digo. Simplemente con un arpa. No era ni ametralladora, ni bazocas, ni escopeta, ni nada que ver. Simplemente con un arpa ya hacía que el diablo saliera corriendo. Imagínate cuando con esa espada ungida por el poder de Dios decía, vamos en el nombre del Señor a la guerra. Hermano, no importa si fuera gigante, enano, muchos o pocos, da exactamente igual. La unción que ese hombre tenía para la guerra era algo espectacular. Y a su amigo Jonatán se la traspasó sin querer. Jonatán fue un día capaz de decir, ¿cuántos viven allá arriba? 1000, vamos contra ellos. Era una osadía espectacular, pero sin embargo luego en casa perdió todas las guerras habidas y por haber. Uno de sus hijos violó a una hija de él y no le dijo ni esto.
Fue incapaz de decir nada. Dice, bueno, vete. Uno de sus hijos, Absalón, Ab significa padre, Shalom, paz, padre de paz. Uno de los hombres más hermosos que jamás ha existido. Un hombre que dice que era perfecto por fuera, por dentro no. Desde la coronilla hasta la planta de los pies se subleva contra su propio padre. Hace un golpe de estado. Se deja aconsejar por un tal Aitofel. Ay, amigo Aitofel. Dice que la palabra de Aitofel, el consejo de Aitofel en aquellos días era como palabra de Dios. Sí, la palabra de este hombre tenía tanto peso y tanto valor como si fuera la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Dice que Absalón, un ladrón de corazones, como yo lo llamo, se paraba en la puerta del palacio del rey David, de su padre, y cuando la gente venía a pedir consejo y ayuda y una palabra específica para su problema, para su situación, dice que le decía, no, mi padre es un hombre que está siempre muy ocupado, ¿no? Él no tiene tiempo para atenderte, pero yo estoy aquí. Dice que de esta manera robaba el corazón de Israel. Y le decía al final, cuando ya le daba consejos y atendía a la gente, ay, si yo fuera rey de Israel, qué bien te iría conmigo, ¿verdad? Qué diferente sería tu vida si yo fuera tu rey en vez de mi padre. Y dice que así poco a poco fue robando el corazón de Israel hasta que se sintió fuerte, se rodeó de un montón de pelotas, y al final se atrevió a hacer un golpe de estado contra su propio padre. Y esto no era un niño caprichoso que le das una exhortación, una palmada y se acaba el problema. No, esto era algo muy en serio, muy en serio. Fíjate qué en serio era, que David tuvo que salir corriendo. Y salió corriendo descalzo, no le dio tiempo ni de ponerse las sandalias. Y tuvo que subir llorando descalzo el monte de los olivos y marcharse al desierto de Judea, porque su hijo venía a matarlo, porque él quería ser rey. Era una persona resentida, porque él esperaba ser rey. Y sin embargo, su padre, a quien nombró rey, fue a su hijo Salomón. Y entonces él no aceptó el rol que le había tocado en la vida y se levanta contra su propio padre. Y para demostrar que va en serio, manda a poner en lo alto del tejado de la casa de su padre una carpa y dice, súbame a todas las mujeres y todas las concubinas de mi padre y me voy a acostar con todas y cada una de ellas para que mi padre y todo Israel sepa que yo no quiero tener nada con mi padre. Bueno, algo tremendo, una cosa increíble. Los soldados van a la guerra para mantener el reino, para mantener la unidad del reino. Y una de las órdenes que le da el rey David es no le hagan daño a mi hijo Absalón, no le hagan daño. Dice la Biblia que mientras subía quedó enredado en una encina con los pelos y llegaron los soldados del rey David y le hicieron así, fum, 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 3 saetas y ahí quedó, colgado. Muerto el perro se acabó la rabia, dice el refrán. Cuando llega la noticia a David, él comienza a gritar, él comienza un grito desgarrador, se oye su voz por todo el palacio, Absalón, Absalón, hijo mío. Y el general de sus tropas le dice, mira, como no salgas fuera y pidas perdón a los soldados que hoy se han jugado la vida para que vuelvas a recuperar el reino, te vas a quedar más solo que la una. Fue incapaz de poner autoridad en la casa, fue incapaz. Imagínate que el Señor le hubiera pedido que sacrificara sobre un altar a uno de sus hijos, jamás lo hubiera hecho, olvídate, nunca. Ahora pídele que vaya a matar filisteos, pídele que traiga prepucios de filisteos para entregárselos a su suegro, todo lo que tú quieras, de puertas para afuera, de puertas para adentro, las perdió todas. Pero mira a Abraham. Abraham fue una vez en su vida a la guerra, porque no era un hombre de guerra. Pero cuando el Señor le dice a este anciano que vive en el sur de Israel, en una ciudad que se llama Beersheba, la ciudad de los 7 pozos, Beer, pozo, Sheba, 7, cuando le dice, ve al monte Moriah y sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Pero tenía 2, no, pero es que el único es este es el que yo te prometí, lo otro no sé lo que es, pero este es el hijo que tú tienes que sacrificarme. Y este viejito se levanta bien temprano en la mañana, prepara la cabalgadura, se va caminando 72 horas hasta el monte Moriah y allí amarra a su hijo y lo pone sobre un altar y si no lo para el Señor, créeme que lo mata. Y es que las pruebas, ya te digo, son proporcionales a tu nivel de madurez. Dios no te va a probar más de lo que tú puedas resistir. ¿Cuántos dicen amén? Las pruebas que le mandó a Job, si nos las manda a nosotros, por lo menos a mí me mata. Yo no puedo aguantar eso. Es decir, que cuando tú estés siendo probado, tranquilo, no pierdas la paz, no pierdas la calma, porque esa prueba ha sido diseñada específicamente para ti. Y Dios te va a dar la prueba y te va a dar la salida. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te sorprendas por el fuego de prueba, sino dice Santiago,
tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia y la fe su obra completa. No te quedes a medias, no te quedes a mitad de camino. Diversas pruebas hace referencia a los distintos mantos, a las distintas capas de pieles de los animales que se sacrificaban en el templo de Jerusalén. Entonces las pruebas te van a venir un día por la parte económica, otro día por la parte familiar, otro día por la parte ministerial, otro día por la parte física. En fin, hay muchas formas, pero todas y cada una de ellas, repito, han sido diseñadas y preparadas específicamente para ti. Son para ti. Y el Señor sabe que te viene bien esa prueba, porque la prueba no es para que tú le demuestres a Dios nada, porque Dios sabe lo que somos y lo que no somos, lo que tenemos y lo que no tenemos. Él sabe cómo vamos a reaccionar. La prueba es para que tú te des cuenta si estás dando la talla, si de lo que presumes, a ver si va a ser de lo que careces. Luego la prueba es una forma que te demuestra a ti mismo si verdaderamente eres tan santo y tan espiritual y tan maduro como tú dices que eres. Y la prueba, hermano, te descubre, la prueba te acerca al Señor, porque si la prueba no te acerca al Señor, entonces no la vas a aguantar y vas a tropezar y le vas a dar lugar al diablo. Así que las pruebas son para acercarnos a Dios, nos hacen crecer, nos capacitan, nos fortalecen y nos preparan. ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? Para la otra prueba. Dice, no, pero ya probé. No, pero espérate, esta te prepara para la otra. Y la otra para la otra. ¿Y así hasta cuándo? Hasta que vamos a la presencia del Señor, ni más ni menos. No te desanimes. Por favor. Es interesante notar que, por ejemplo, la prueba que el Señor tenía preparada específicamente para Sadrach, Mesach y Abednego, el nombre que le pusieron en Babilonia a estos tres, era la prueba de pasar literalmente por el fuego. Ay, amigo. Nabucodonosor, como saben ustedes, había mandado a construir una enorme imagen, toda del mismo material, tratando de tirar por tierra la interpretación que ya le había dado Daniel, de que solamente la cabeza de oro era su reino, todos los demás no, pero él dice, no, toda la estatua tiene que tener el mismo material, porque mi reino no se va a tumbar nunca, y mandó a construir una imagen y dijo que todo el mundo tenía que adorarla. Y todo tipo de instrumentos de música, de viento, de percusión, ¿verdad?, de cuerda, fueron interpretados, fueron usados el día de la dedicación de la estatua y todo el mundo tenía que postrarse. Como por ejemplo en la ciudad de Corea del Norte, la capital de Corea del Norte, donde está la estatua del papá de este y del abuelo, y todas las mañanas las personas tienen que ir y postrarse y rendirle pleitesía. Así era exactamente igual en aquellos tiempos. Hubieron 3 jóvenes que dijeron, nosotros no nos vamos a postrar ante tu imagen, querido rey Nabucodonosor. Por ahí no pasamos, querido. Aquí nos tienes para lo que sea, pero esta ley no la vamos a poder cumplir porque va en contra de nuestros principios. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Así que hasta ahí, amigo, hasta ahí llegamos. Dice que se les dio una segunda oportunidad para que recapacitaran, ¿no? Pero él le dijo, mira, no nos vamos a postrar aunque nos dé 50 oportunidades, porque nuestro Dios, el Dios que adoramos y el Dios que servimos, nos puede librar de tu mano y del fuego. Pero si no nos libra, es decir, si Dios quiere que hoy yo muera quemado, achicharrado, tampoco nos vamos a postrar. Es decir, que te pongas como te pongas, pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros estamos decididos a no doblar nuestras rodillas delante de tu muñeco, sino solamente delante de nuestro Dios. Los arrojaron vivos, atados de pies y de manos, dentro de aquel enorme horno de fuego. Y cuando entraron dentro, probablemente habría una ventana o algo. Nabucodonosor quedó sorprendido, con la boca abierta, porque él preguntó, ¿a cuántos echaron? Y le dijeron, a los 3 que tú dijiste, pero yo cuento 4. Y el aspecto del cuarto es diferente, dice en su lenguaje de idolatría. Veo que es como hijo de los dioses. Claro, no tenía lenguaje bíblico para decir, no, este es el Señor, el que está con ellos. Y dice la Biblia que andaban sueltos, ¿verdad? Estaban más cómodos dentro del fuego que fuera. Fuera estaban atados, dentro estaban saltando y brincando. Tú has cambiado mi lamento, Y el Señor estaba dentro. ¿Ustedes creen que el Señor entró después? Yo creo que el Señor estaba adentro esperándoles, porque nunca tú vas a llegar primero a ninguna parte. El primero que llega siempre es el Señor. Tú no le vas a ganar al Señor en nada, en nada. Y el Señor estaba allá adentro y los protegió y los salvó. Y cuando salieron, dice que sus ropas ni siquiera olían a humo, al fuego.
Y entonces Nabucodonosor reconoce que el Dios de estos tres jóvenes es un Dios diferente y ordena obedecerle y adorarle y honrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Dios en cualquier momento tiene que tener en tu vida toda la libertad y el derecho de probarte como Él quiera, porque toda prueba siempre es para tu beneficio, para tu madurez, para tu desarrollo, para que conozcas más del Señor. Si no te llegara a probar nunca el Señor, serías un cristiano muy blandito. La verdadera fe tiene que ser probada por el fuego, dice la Biblia. Y el fuego lo que hace en el oro es que echa arriba la escoria y luego se quita. Y todavía en nosotros hay mucha escoria, hermanos. Todavía en nosotros, aunque parezca mentira, hay mucho mundo. Bueno, a lo mejor en algunos de ustedes que ya están en un nivel de espiritualidad espectacular y dicen, no, a mí eso no me afecta. Bueno, pues yo les hablo a los que le afecta. Todavía en nosotros, hermanos, hay muchas cosas que Dios quiere quitar. Todavía hay algo de orgullo, ¿o no? ¿Sí o no? O de soberbia, o de impaciencia, ¿o sabe Dios de qué? Y la prueba muchas veces lo que hace es que saca eso a la luz y lo quiere purificar para que luego te veas mejor y para que puedas servir con más efectividad al Señor y puedas realmente crecer y puedas madurar. Y la fe verdadera, repito, tiene que ser probada por el fuego. ¿Cuántos dicen amén? La tentación es todo lo contrario, La tentación es todo lo contrario. La prueba te acerca a Dios, la tentación te aleja de Dios. La prueba trae bendición, la tentación sabe lo que trae. Algo que muchos de ustedes conocen muy bien. Condenación. Otra vez metí la pata. Otra vez caí. Mira que había dicho, Señor, no lo voy a hacer más. No voy a ir más, no lo voy a tocar más. Basta que lo diga, basta que caiga. El idioma hebreo, ustedes saben que a mí me fascina. Hasta de las letras puedes hacer estudios bíblicos. De las letras. De las 22 letras que existen en el Aleph Bet, en el alfabeto hebreo, hay 5, solamente 5, que cuando se escriben al final se escriben diferente. Por cuestiones de ortografía, se llaman igual, pero se escriben diferente. Una de esas letras que al principio se escribe de una forma y al final de otra es la letra Mem, el equivalente a la letra M en nuestro idioma. Men es la M. Cuando usted escribe una palabra que lleva la letra men al principio, es como un semicírculo con un rabito arriba y abierta por abajo. Está abierta por abajo. Pero si usted tiene que escribir esa letra en una palabra que termina en M, usted no puede escribir esa letra exactamente igual que como la escribió al principio. Sería una falta de ortografía grave. Es como escribir hermano sin H, bocadillo con V, o vaca con B larga y cosas así. ¿Okay? Cuando usted escribe una palabra con la M al final, tiene que hacerla totalmente cerrada, y se llama men sofit, men final. ¿Habrá algún ejemplo en la Biblia de alguna palabra donde aparezca una M al principio y una M al final? Sí. Mitzraim. Mitzraim al castellano se ha traducido por la palabra Egipto, el país de Egipto, en hebreo se llama Mitzraim, pero Mitzraim no significa Egipto. No. Mitzraim no significa Egipto. Mitzraim significa los que están al lado del río. Los que creen que hacen frontera y el agua no pasa. Y yo le comentaba esta mañana a los hermanos algo que para mí es muy interesante. Cuando usted va, por ejemplo, a Holanda, los que han estado allí, ustedes ven que el hombre ha tenido que levantar y construir unos enormes diques para frenar el agua. Y si usted va a Nueva Orleans, una de las grandes tragedias que hubo en el Katrina fue que los diques de contención se rompieron y el agua inundó la ciudad de Nueva Orleans. Porque el hombre, para contener el agua, tiene que levantar murallas inmensas, por ejemplo, una presa. Hermano, eso es una obra de ingeniería espectacular. Usted no puede tener millones de toneladas de metros cúbicos de agua con un papel. Usted tiene que levantar un muro, pero inclinado y de una forma, ¿verdad? ¿Y Dios cómo contiene los millones y millones de toneladas de metros cúbicos del agua del mar? ¿Cuál es la forma como Dios hace? Porque ya sé lo que los hombres hacen para detener el mar o el agua. Pero ¿y Dios? ¿Cuál es el sistema de Dios? ¿Cómo contiene Él el agua para que el Mediterráneo no inunde Alicante, Barcelona, Madrid, el País Vasco y se inunde toda España? ¿Qué es lo que hace el Señor para que el Caribe no se meta en todo Venezuela? Inunde Colombia y Argentina y todos los países limítrofes. ¿Qué es lo que hace el Señor para que esos grandes océanos no inunden los continentes? Pone unos enormes
diques o paredes o muros. No, arena. Arena. Pero no en sacos amontonados, sino así. Que lo haga el hombre. Que el hombre intente detener un río echando arena. ¿Han visto en YouTube a ese hombre que está con una vara vestido de Moisés en un río en tempestad y se pone a reprender para que el río no venga y para que se abra? ¿Habéis visto el tipo este en internet? ¿Lo habéis visto? Al final tiene que salir corriendo. Salió corriendo, si no el agua lo traspasa y lo ahoga. Es que el hombre no es capaz con arena, pero no así en vertical, sino en horizontal, de frenar la fuerza descomunal del mar. Pero Dios sí, Dios puso arena, pero los egipcios decían, no. Dios hizo eso, pero nosotros que somos hijos de dioses, y nuestro faraón es el hijo de Ra, nosotros somos los que contenemos las aguas del río Nilo y los que impedimos que los océanos entren tierra adentro. ¿Sí? Muy bien, vamos a demostrarlo. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, pasen por en medio del Mar Rojo, dice que los egipcios quisieron entrar y disfrutar de la bendición que no le correspondía, porque hay bendiciones que hay gente que no la va a disfrutar porque no cumplen los requisitos. Y ellos dicen que intentaron entrar, pero dice que al final, cuando los hijos de Israel estaban en la otra parte de la orilla, miraron y estaban todos los cuerpos del faraón, los soldados del faraón, estaban al lado del río, como diciendo, ¿te das cuenta? Ustedes no contienen ni un chorrito de agua. Ustedes son Mitzraim. Ustedes ahí se quedan. Ustedes no van a disfrutar de esta bendición. Pero esa palabra Mitzraim, que significa los que viven al lado del río, los que paran el río, tiene una M abierta al principio y una M cerrada al final, porque eso es una tentación. Es algo que se te ofrece delante, que te escandila, que se te van los ojos y dices, uy, qué maravilla, pero al final se convierte en una jaula de oro, en una ratonera. Entras muy fácilmente se entra en la droga, muy fácilmente se entra en la pornografía, muy fácil, cada vez más. Muy fácilmente se entra en lo que a la carne le gusta, pero qué difícil es salir, ¿o no? Qué difícil es salir. Qué fácil el primer cigarrillo, ¿no? Aunque... Sí, pero sal de esa hora. Qué fácil fue probar el primer porro, el primer chute, la raya, Qué fácil es entrar a ciertas y determinadas cosas, pero qué difícil y qué duro es salir. Si es que logras salir por la gracia de Dios. Eso es Misraín, eso es la tentación. Algo que se te ofrece como la panacea, lo mejor del mundo. Pero amigo, te atrapa el diablo, te hace un esclavo y de aquí no sales. Mitzraín, abierta al principio, cerrada al final. Pero mira el nombre de Dios, Yod Hei Bat Hei. La primera Hei abierta por abajo, abierta por arriba. La segunda Hei abierta por abajo, abierta por arriba. Es decir, Dios te entra, Dios te saca, Dios te prueba, pero también te da la salida. Nunca te abandona, aunque sea, hermano, en el mar, en la montaña, en la cárcel, en un submarino, en la guerra, en paso, donde sea. El Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él te prueba y te da la salida y nunca te probará más de lo que puedas resistir, sino que juntamente con la prueba te dará la salida. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Esa es la gran diferencia, hermano. Vamos a analizar, vamos a ver la estructura de la tentación. Vamos a analizarla. Generalmente, una de las grandes diferencias entre prueba y tentación es que la prueba no entiende lo que está pasando. Así que no te asustes, porque si lo entendieras ya no es una prueba. Las pruebas te hacen pensar y decir, bueno, ¿y a mí por qué me está pasando esto? A estas alturas de mi vida. A ver, aquí. Cuidado con lo que sigues comentando porque te puedes hacer daño sin querer. Es que yo no me merezco esto. Yo soy fiel, leo la palabra, vengo a la iglesia, ayudo, colaboro y me viene ahora a mí esto, Señor. Pero ¿qué pasa? Cuidado, porque por la boca muerde el pez. Yo no entiendo nada, luego estoy siendo probado. Sin embargo, la tentación es como el engodo, es como el cebo que te pone el pescador para atrapar el animal. El día que Eva fue tentada, que es el primer registro bíblico que hay de una persona que ha sido tentada en la vida, ese día ella estaba sola. Primer problema, demasiado tiempo libre, la ociosidad y la demasiada soledad
le abre la posibilidad al diablo de atacarte en cualquier momento. Más dice la Biblia que si uno va solo y se cae, ahí se queda. Pero si van dos y uno se cae, el otro que no se cayó lo puede levantar. Y nudo de 3 dobleces no se parte fácilmente, amigo. Eso dice la palabra. El día que Eva fue tentada, estaba sola. ¿Dónde estaba Adán? No lo sé, estaría pescando, no sé dónde estaría, pero Adán no estaba. Satanás dice, ahora es la mía. Y se le acercó y le presenta una oferta muy tentadora. Qué lindo el árbol, ¿eh? Veo que lo estabas observando. Ay, amigo. Estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, abre la posibilidad a que caigas en las redes en cualquier momento. Hay tentaciones que te vendrán así, sin querer. ¡Bum! Uy, aparecieron, pero hay otras que, amigo, estás flirteando con el pecado y el que se acerca al fuego lo más probable es que se queme. Si tú vas por la autopista 120 puedes tener un accidente, pero bueno, pero si vas a 240 lo más seguro es que te la pegues, ¿vale? ¿Por qué no comes? Porque Dios me ha dicho, mi creador no era atea, ella no era atea, era creyente. Mi creador, mi Señor me ha dicho que el día que comamos moriremos. Satanás le dice, no, ¿qué va? ¿Quién te ha dicho eso? No. Lo que pasa es que él sabe que el día que tú comas serás como él. Y le harás sombra, le harás la competencia. Es un Dios que tiene problemas de envidia. No quiere compartir su autoridad. No quiere compartir su gloria contigo ni con nadie. ¿Sí? Ah, pues eso no me lo dijo. Dios nos ha dicho a nosotros todo lo que tenemos que saber. ¿Dónde está? Aquí. Lo escrito no necesita confirmación, ¿eh? Ay, Señor, confírmame. ¿Qué te va a confirmar? Si está escrito, no necesitas confirmación de ningún tipo. Señor, ¿será tu voluntad que yo ore? ¿Me lo podrías confirmar? ¿Me podrías confirmar si es tu voluntad que vaya hoy al culto? ¿Me podrías confirmar si me puedo casar o no con un inconverso? ¿Me podrías confirmar, Señor, si tengo que leer tu palabra o no? ¿Me podrías confirmar si tengo que perdonar o no? ¿Qué te va a confirmar a ti? ¿Qué te va a confirmar si ya está escrito? Luego el diablo intenta contradecir los principios divinos. No vas a morir, olvídate de eso es un cuento. Come para que veas. Y cuando ella comió y vio que no murió, ella dijo, es verdad, tenías razón, Dios me ha engañado, no he muerto. Y por eso coge el fruto y se va a Adán y le dice, Adán, mira, escucha, yo he comido y mira, estoy entera, viva y coleando, come tú también. Y el tontorrón de Adán, claro, para seducir a Eva tuvo que venir el diablo. Para seducir a Adán, con Eva le sobraba. Con Eva, amigo, tontorrón. Y comieron y ay, no hemos muerto. ¿Te das cuenta? No entendía ese concepto. Pero el día que vio a su hijo tirado en el suelo, sangrando, con la cabeza hecha pedazos, y que no se movía, ni respiraba, ni era capaz de ponerse en pie, ese día entendió el concepto de la muerte. Pero eso que ves en tu hijo con tus ojos es lo que ya te pasó dentro de tu corazón porque te has desconectado de la presencia de tu Creador. El pecador disfruta del pecado que comete porque como no muera el momento de pecar, eso le da como vidilla, eso le da como de decir, mira, he adulterado y no me he muerto, tú. Y he mentido y no me ha pasado nada, y he hecho esto y no me ha pasado nada. Es que eso no es porque estás violando el principio establecido por Dios, eso es por la misericordia de Dios. Porque si en el momento en el que pecamos muriéramos, ninguno de nosotros estaríamos aquí esta tarde, ¿sí o no? Pero Dios ha tenido tanta misericordia que dice, mira, vas a morir, pero te voy a dar un tiempo para que te arrepientas. ¡Qué Dios tan bueno! Yo creo que Él se merece un aplauso, porque eso no lo hace nadie, amigo. ¡Aleluya! Impresionante. Qué increíble. Pero la prueba no es así. La prueba no trae condenación, la prueba no te aparta del Señor, la prueba no te trae condenación encima, sino que la prueba cuando sales fortalecido, sales victorioso, sales diciendo gloria a Dios. Ahora, hay una característica que algunos ignoran, y es que las pruebas generalmente a veces producen algo de tristeza. ¿Sí o no? Como que está raro. Yo le quiero pedir perdón a toda la iglesia esta tarde, especialmente a los jóvenes, porque yo he estado siendo probado muy fuertemente en estos días pasados. Y el pastor de esta iglesia no es de metacrilato, como este púlpito. El pastor de esta iglesia es de carne y de hueso, y si no, pregúntenle a Elena.
Y cuando yo soy probado, amigo, claro que yo sirvo al Señor, faltaría más. ¿A quién voy a servir? Si Él me rescató, yo no sirvo al mundo, yo sirvo a Dios. Lo tengo más claro que el agua. Pero cuando soy probado, amigo, mi carne se estremece y a veces hasta digo, Dios mío, ¿dónde estás? Pero ¿saben una cosa? Y no es una excusa. Mi Señor, nuestro Señor, le dijo un día a 3 de sus discípulos, ¿podéis orar por mí esta noche? Sí, ¿y qué te pasa? Es que esta noche mi alma está triste, hasta la muerte. ¿Tú estás triste? Claro, hijo, claro que estoy triste. No le pidió a Tomás, no le pidió a Andrés, ni a Judas. En principio a los más espirituales, ¿no? A los más cercanos. Ustedes han visto a Moisés y a Elías, ¿te parece poco? Tú has caminado conmigo por encima de las aguas. Tú viste cómo le cogí la mano a la niña allí y le dije Talita Cumi y se levantó. Ustedes han visto cosas que los demás no han visto. Luego ustedes tienen un nivel teóricamente de madurez y de comprensión y de experiencia que en este momento hay que aplicarla a una parte real de mi vida. Oren por mí esta noche porque estoy triste hasta la muerte. Y pidió oración, no ocultó, no vivió de la apariencia, sino que pidió oración. Sí, ya sabemos la historia, se le quedaron dormidos. Pero la prueba no solamente a veces es incomprensible, no te enteras, no sé qué está pasando, ¿por qué me pasa a mí esto? Porque una de las cosas que uno experimenta en la prueba es que pierde el control. En la tentación no, en la tentación tú eres el que manda. Me voy con esta, me voy con aquel, hago esto, hago lo otro. En la prueba no, en la prueba el que tiene el control es el Señor, no tú. Y por eso no sabes moverte, porque siempre nos movemos en esa falsa seguridad que produce el que yo controlo, el que yo domino y el que yo sé. Pero cuando pierdes el control, amigo, dices, ay, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora dónde voy? Pero gloria al Señor, que el control lo tiene el Señor y Él nunca lo pierde. Así que Él pidió oración, porque también el Señor fue probado. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, en la carta de los Hebreos, que por lo que padeció, aprendió obediencia. Y aunque era hijo, dice la Biblia, aunque era hijo, eso no era excusa para decir, bueno, a Él no lo pruebo. No. Como tú vas a ser autor de eterna salvación, fue necesario que fuera aprobado en todo, porque si aprobaba todas esas pruebas, todos y cada uno de nosotros en el día de hoy seríamos bendecidos y tendríamos el ánimo y la fortaleza de saber que si Él superó las pruebas, yo también las puedo superar, porque lo que Él conquistó, yo también en el nombre de Jesús también lo puedo conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, queridos hermanos, la prueba es una bendición, aunque en el momento decimos, Dios mío, ¿pero esto qué es? Con lo bien, con lo tranquilo que estábamos y de repente nos cae esta bomba. Pero ¿sabes qué? Sin dolor no hay bendición. Dice la Biblia que la mujer cuando da a luz, y aquí tenemos una que dio a luz hace poco, Eva no está por ahí. Eva, ¿te dolió? ¿Mucho? ¿Tendrías otro ahora mismo? Más adelante. Ahora mismo no. Pero dice la Biblia que... Traes un pañuelito cuando podáis. Dice la Biblia que después del dolor, cuando nace ese niño, es tan grande el gozo, porque ha nacido un ser humano más en esta vida y hemos visto la bendición de Dios. Exactamente es igual con nosotros, hermanos. Tenemos que ser probados en todas y cada una de las áreas que el Señor considere oportunas, pero nunca saldremos peor de lo que entramos a la prueba, sino siempre saldremos fortalecidos, renovados, y siempre el fuego lo que quemará es la escoria, no a nuestra persona, no a nuestra fe, sino más bien todo lo contrario. Quiero terminar en esta tarde, gracias hermano, quiero terminar en esta tarde diciendo algo. Cuando el apóstol Pablo llega ciego, sin saber ni siquiera dónde se encuentra, y un tal Ananías, discípulo fiel del Señor en la ciudad de Damasco, va para orar por él, una de las cosas que le dice es, el Señor te ha llamado y te ha usado grandemente, o te va a usar grandemente para llevar su palabra a reyes y a personalidades. Te ha librado de tu pueblo, pero ¿sabes qué? El Señor te va a mostrar a ti
cuánto es necesario padecer por su nombre. No se lo ocultó. No le dijo, no, tranquilo, Pablo, tú no te preocupes. Todo va a ser un camino de rosa, todo va a ir de maravilla, nadie se va a meter contigo. Ahora cuando tú llegues a Jerusalén, ¿tú qué eres? Tú que eres discípulo de Gamaliel. ¿Quién era la Gamaliel? El nieto de Gilel. Sí, ¿de quién es Gilel? Bueno, vamos a ver. Los dos grandes maestros de la época fueron Gilel y Shammai. Shammai era el duro, el estricto, el intransigente. El que decía, si eres capaz de recitarme un capítulo entero así con una pierna, te enseño. Bueno, un hombre muy exigente. Gilel fue el que dijo, por si no lo sabíais, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlas vosotros con ellos. Ay, pero eso no lo dijo Cristo en el Sermón del Monte. Sí, pero ¿de quién lo tomó? ¿Quién enseñó esa enseñanza? Gilel. Y otras muchas cosas. Cristo era más de la escuela de Gilel que de la escuela de Shammai. Y Gamaliel era el nieto de Gilel. Cuando llegara que era el mejor discípulo de todos, a Jerusalén, y dijeran, soy el gran Shaul, Rabí Shaul, Saulo de Tarso, ciudadano romano, todo el mundo se va a postrar ante ti, todo el mundo se va a convertir. Amigo, tuvo que salir corriendo, si no lo matan. Es decir, que sí, el Señor te va a usar, claro que el Señor te va a bendecir, faltaría más. Pero las pruebas van a ser proporcionales a todas las bendiciones que recibas a lo largo de tu vida. Porque si quieres crecer, tienes que ser probado. Si te quieres quedar enano, si no quieres pasar por pruebas, no vas a madurar y no vas a crecer. Y hermanos, ¿cómo se nota un ministerio, una vida, una iglesia probada por el fuego? Y cómo se nota un cristiano que cuando está siendo probado, arranca y se manda a mudar a otro lugar que donde no lo conocen para empezar de cero. Hermanos, la mejor bendición y el mejor privilegio que podemos tener los cristianos es que en un momento determinado, si nuestro Dios así lo considera oportuno, me pruebe como Él quiere y cuando Él quiera y el tiempo que Él quiera, hasta que apruebe el examen. Y quiero decirles que una de las mayores pruebas que jamás ha soportado un ser humano, independientemente de lo que sufrió el Señor, fue la prueba que el Señor le dijo a Abraham que pasara. Porque mira, que uno esté enfermo, oye, pues no es agradable, pero bueno, si hay que estar enfermo, se está. Que uno no tiene trabajo, bueno, pues no es agradable, pero se está. Pero que le pidan a un padre que mate a un hijo, yo no me imagino otra prueba peor, de verdad, Ponte en el lugar del viejo Abraham. ¿Serías capaz de cortarle el cuello a tu hijo sobre un altar porque tu Dios te lo manda? Oye, es que esto es muy fuerte, ¿sí o no? Pero la palabra de Dios nos enseña que en ese lugar donde este hombre estuvo dispuesto a hacer eso por Dios, con el paso del tiempo se levantó un templo donde Dios dijo, yo voy a vivir aquí. Porque aquí se ha producido hoy un auténtico milagro. ¿Sabes cómo se dice milagro en hebreo? Nes. Nes. N-E-S. Nes. ¿Sabes cómo se dice bandera o estandarte en hebreo? Igual. Nes. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver una bandera con un milagro o una prueba superada que produce un milagro? Muy fácilmente. Vivimos rodeados de señales. Vivimos constantemente rodeados de señales. Subes a un ascensor y hay botoncitos que te indican cuántas plantas tiene ese edificio, dónde tienes que tocar para subir, dónde tienes que tocar para bajar. Si te quedas bloqueado, tocas la alarma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vas por la carretera, hay señales por todos lados. A derecha, a izquierda, se da el paso, el stop, no sé qué, no sé cuánto. Vas a Mercadona o a cualquier supermercado y hay señales y marcas identificativas por todas partes. El mundo espiritual está lleno de marcas, está llena de señales. Hebreos capítulo 11 dice que tenemos una nube de testigos. Y las cosas que hemos hecho y superado en el mundo espiritual han quedado ahí como marcas, como señales. Y por eso el mismísimo rey David dijo una vez, ¿cómo no te voy yo a derrotar, Goliat? Cuando yo en el pasado he visto la marca, el nes de Dios, de que me dio fuerzas para vencer a un oso y me dio fuerzas y unción para derrotar a un león. Esas son las marcas identificativas. ¿Cómo sé yo que mañana Dios me va a bendecir? Porque ya me bendijo en el pasado. Él es el mismo
Él es el mismo, Él vive en una atemporalidad. En Él no hay tiempo, no existe tiempo presente en hebreo. Él es un presente continuo, por decirlo de alguna manera. Seré el que seré. ¿Cómo se traduce eso? ¿Verdad? Por lo tanto, amados hermanos, cuando estás siendo probado, agárrate a la palabra. Agárrate a la palabra. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Gloria a Dios. No es papel y tinta, es palabra de Dios. Y por eso uno de los regalos más hermosos que tenemos en medio de la prueba es decir, tu palabra me ha sustentado, tu palabra ha sido mi alimento de día y de noche. He llorado en la cama, he llorado en la bañera, he llorado en el coche, he llorado al entrar, he llorado al salir, pero tu palabra siempre me ha sustentado porque es lámpara, que es la lámpara que alumbra mi camino. ¡Aleluya! Y por eso, mis amados hermanos, tanto en la tentación como en la prueba, la bomba, el poder infinito, ilimitado de la palabra, hay que usarlo. Por eso les animo, escudriñen, lean, memoricen, aprendan la palabra, porque el diablo, hermano, tiembla ante una persona que tiene gozo y estabilidad y no pierde el shalom, el equilibrio en Dios, y que encima sabe esgrimir la palabra adecuadamente, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces les he dicho, verdad? Cuando va José a ver a sus hermanos, dicen en español, vete a ver cómo están tus hermanos. Cuando ¿cómo se llamaba el padre de David? Isaí. Cuando Isaí le dice a su hijo David, vete a ver cómo están tus hermanos. Pero ¿cómo van a estar, padre? ¿Cómo van a estar? Si están en la guerra. ¿Cómo van a estar? Pues mal, asustados, muertos de miedo. No. Tú olvídate de que están en paz, en guerra. Paz no es ausencia de guerra, ¿eh? No. Para tener paz no hace falta que no haya guerra. No. Es que si hay paz y todo va bien, eso hasta el inconverso. No, es que la paz se tiene que tener cuando hay guerra. Mashalom ha, ¿cómo está tu paz? Qué saludo tan extraño, ¿no? Tutto bene, ¿cómo va ahí? En hebreo se dice, Mashalom ha, Mashalomech, depende si es hombre, ¿cómo está tu paz? Tú no vas por la vida y le preguntas al de la carnicería, hola, buenos días, ¿cómo está tu paz? Pero en Israel sí. En Israel al inconverso le dices, Manishma, ¿qué pasó? Manishma, ¿qué pasó? Pero al creyente, a tu hermano en Cristo, al que conoce la palabra, no le dices, ¿qué pasó? Le dices, Mashalom, ¿cómo está tu paz? Es decir, yo quiero saber si mis hijos en medio de la guerra han marcado una diferencia. Yo quiero saber si mis hijos, a pesar de que está el gigante Goliat allí metiendo miedo, quiero saber si mis hijos viven, hablan y comen y respiran en paz. Y eso es lo que el diablo odia de nuestra vida. Porque el diablo no tiene ni un minuto de paz desde que fue arrojado de la presencia del Señor. No tiene amigos, no tiene familia, no tiene iglesia, no tiene pastor, no tiene paz. No descansa ni de día ni de noche, es un ser errante. Es un ser errante, lo ves en el jardín del Edén, lo ves en el desierto de Judea, lo ves por aquí, lo ves por allá, una insatisfacción constante y permanente porque no tiene paz. Pero nosotros dormimos en paz, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Así que, hermanos, las pruebas, gloria al Señor por cada una de ellas. Amén, hermanos. Vamos a orar, cierra tus ojos, vamos a orar. Amén. Aleluya. Si algún hermano o alguna hermana o alguien aquí, o alguien que nos ve o nos escucha, está pasando por alguna prueba, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. No te preocupes cuando estás siendo probado, preocúpate cuando no lo estás haciendo. Señor, gracias de todo corazón, porque la prueba es una bendición. Porque viene de parte de ti. Todo lo que viene de parte de mi Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Tú tienes todo el derecho y libertad para probarme cuantas veces quieras y como quieras. Nuestra actitud, nuestra respuesta es, mi vida te pertenece. No se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí estoy, Señor. Soy propiedad de Dios, comprado por la sangre de Cristo. Haz de mi vida lo que tú quieras, Señor. Y si hay áreas de mi vida que no están bien, y la única manera de que se pongan bien es probándome, ahora mismo empieza a probarme, Señor.
Porque la lucha, no quiero que me domine el pecado, sino quiero que me domines tú, Señor. Y aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad el tiempo que tú creas conveniente tenernos aquí. Gracias por el ejemplo de Abraham, de Moisés, de David, de José, de tantos y tantos personajes de la Biblia. Pero ahora nos toca a nosotros pelear la buena batalla. No meternos en cualquier batalla, sino la buena batalla. Y en ese terreno, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Danos de tu paz, ese shalom, esa tranquilidad, ese equilibrio de saber que mi Dios acampa alrededor de mi vida y me defiende. No estoy solo, tú estás conmigo. Dile conmigo, hermano. No estoy sola, tú estás conmigo. Tú estás conmigo, Señor. Y te alabo y te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Vamos. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias al Señor. Amén. Vamos a prepararnos para levantar la ofrenda. ¿Están contentos, no? Antes de que se vaya el gozo.